Listo, ahora sí. Entonces quería contarles pues como varias cositas antes de iniciar. De pronto en este grupo hay personas nuevas y como información que les estemos entregando. Listo. Primera, la primera de ellas es, y de todas maneras yo les envío como el mensajito al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan en cuenta. La primera de ellas es que recordemos que, digamos, la guía dura 4 semanas, ¿cierto? Entonces, estamos entrando pues como a la etapa final, ya pasamos como ese 50%, ya el trabajo que les dejé en plataforma anoche es el último trabajo que hay que entregar, que la guía se termina la próxima semana, ¿sí? El viernes de la próxima semana terminamos la guía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya he visto, digamos, cuando ya hemos trabajado el 50%, ya a mí no me permiten retirar personas del Q10, ¿cierto? Yo no puedo entrar y sacar personas a la plataforma. Eso lo maneja pues obviamente desde la sede, desde Censa. Yo simplemente lo que hago es reportar esas personas que conforman un grupo X, ¿cierto? Entonces lo que me piden es que, digamos que dejemos siempre que la guía les dura las 4 semanas, pues que el tiempo verdaderamente es poco como para que ustedes en esta semana, por ejemplo, me digan que lo retire, a no ser obviamente que sea algo de fuerza mayor, ¿cierto? Entonces, para que todos tengamos claro la información. Otra vez que les voy a pasar ahorita terminando la reunión, les voy a pasar como la informacioncita de cómo, de los diferentes pues como puntos de pago que ustedes tienen, ¿cierto? Recuerden que Censa, pues digamos que todo este tiempo de pandemia, Censa ha tenido un descuento de 10.000 pesos sobre las guías que ustedes pagan. Pero esos 10.000 pesos no es que, entonces yo siempre pagaba adelantado, entonces la guía me valía menos, 85, ¿cierto? No, esos 10.000 es sobre los 90, que es como el pago regular de la guía, ¿cierto? Si usted pagaba después de la segunda semana la guía hasta finalizar, usted pagaba en 90.000 pesos. Entonces, ese descuento es sobre esos 90, es decir, que ustedes pagarían por las guías 80.000 pesos. Ay, Julia, acabo de caer en cuenta de algo. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta, listo. Yo de todas maneras les mando ahí la información para que los que de pronto no estaban en el grupo y entraron apenas, la tengan de los diferentes puntos de pago. Ustedes pueden pagar, no sé, en Bancolombia, Transferencia, en Baloto, pueden ir a la sede y pagar. Recuerden que ustedes pagan cuando no van a la sede, ustedes en cualquier parte y les entregan un recibo. Pagaron 80.000. Ese recibo ustedes lo deben enviar a un correo que está ahí como dentro de la información que yo les doy para diciendo, estoy pagando la guía tal con la profe Gloria, ¿cierto? A ellos de vuelta al correo le envían el recibo como tal de pago de Censa, ¿cierto? De la guía que corresponde al mes que estamos trabajando. Listo. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Señora. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, bien, ¿y tú? No, mija, hágale pues, así que vamos mañana. Bien, gracias, profe. Listo. Ah, bueno, me alegro mucho. Hijo. Bueno, entonces yo ahorita les envío pues como esa información, era simplemente recordarles pues que debemos hacerlo para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces ya les dejé en plataforma la tarea, les cuento que esta semana estuve, mejor dicho, súper ocupada, entonces no he tenido tiempo de revisar las que ya me subieron, pero si este fin de semana pues que estamos aquí como muy encerraditos, me pongo al día con todas esas notas. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, nada. Les dejé entonces la tarea. ¿Qué dice la tarea? Dice, los estudiantes investigan sobre el entorno organizacional, ¿sí? Es decir, un ámbito laboral, su empresa. Recuerden que si no trabajamos, entonces lo hacemos mmm, en la empresa de mi esposo, de mi novio, de mi amigo, de mi mamá, de mi papá, de quien sea, ¿sí? O
o con una que nosotros, en donde de pronto nosotros hemos trabajado y conozcamos como ese entorno organizacional. La idea es que definamos las etapas del desarrollo organizacional, cuáles son las características y ventajas del desarrollo organizacional, clasificaciones y dimensiones, influencia del entorno. Me van a disculpar el ruido, pero tengo unos vecinos que han estado taladrando todo el día y todavía no han terminado. Entonces, de pronto ahí se les va a escuchar un poquito el ruido al fondo. Voy a tratar de subirle a esto. Bueno, ahí, para que me escuchen pues como mejor cuando se escucha allá atrás el taladro. Bueno, con lo investigado, entonces cuando tengan toda esa información deberán realizar una herramienta de aprendizaje. Entre paréntesis les dejo cuál herramienta pueden utilizar. Pueden hacer con esa información un mapa conceptual, que todos tenemos claro lo que es un mapa conceptual, es que utilicemos como unas ideas principales y digamos como un arbolito donde vamos ubicando la información de manera obviamente secuencial, ¿cierto? Entonces, seguridad industrial, entonces aquí ponemos físico, mental y social, y en cada uno definimos, ¿cierto? Así como esa información ahí detallada de cada uno de los aspectos pues, que involucra la investigación como tal. Pueden también hacer un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es que la información que usted tiene, digamos que va a ubicar en el mapa conceptual, entonces no va a poner tanta información escrita en letras, sino que va a utilizar más imágenes, ¿cierto? Y obviamente también puede utilizar pues información escrita, pero el mapa mental lo que nos permite es, digamos que los que somos más visuales, por ejemplo, yo soy más visual, yo entiendo mejor las cosas si es con imágenes, ¿cierto? Que me muestren diferentes imágenes para yo de pronto hacer como una relación entre, entre aspectos. Espérenme, yo pongo por acá una imagencita para ponérselas. Listo, entonces lo que tratamos de hacer con el mapa mental es que podamos o digamos hacerlo más colorido, más gráfico, más, ¿cierto? Por lo que les decía, porque hay personas que somos más visuales que de leer y de eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, espérenme, yo les paso esto. Ay, no, este no va a dejar de taladrar. Un segundo, pongo por acá. Listo. Bueno, ya les vamos a mostrar un mapa mental. También pueden hacer una infografía. Digamos que, pues quienes lo han hecho, o sea, la infografía es un poco más compleja. Se puede buscar infografía y ahí la hace pues como, o sea, digamos que hay programitas en internet donde usted puede hacer la infografía. Es también muy basada en imágenes, pero digamos como utilizando un poco más herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces hay diferentes programitas ahí, tú pones o infografía online y te muestra pues como varias opciones con las que puedes trabajar, ¿cierto? Entonces, los que manejen el programa, perfecto, lo pueden hacer como infografía o cualquier otra herramienta donde usted pueda recopilar esa información y nos la pueda compartir, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, esta herramienta deberá ser socializada, el que usted escoja con el cual nos va a mostrar pues como esa información, deberá ser socializada con el grupo a manera de exhibición o de exposición y será explicada a los compañeros en 5 minutos máximo. Listo, como dentro de 8 días terminamos la guía. Entonces, la idea es que tratemos de hacer como lo que hicimos los que estábamos el mes pasado con el libro, ¿cierto? Estábamos con el libro, como de explicarlo, pero entonces ya vamos a utilizar pues como estas herramientas.
Listo, ya ustedes entran pues como a la plataforma, revisan y me cuentan cualquier cosa. ¿Alguna duda con respecto a la tarea que les dejé ahí en plataforma? Ya ustedes entran y revisan. Profe, Hola. Espérame que es que pero, puse o esto sea, todo duro. ¿Quién me está hablando? Juliana. Juliana, sí. Hola. Pero, o sea, en sí, ¿qué debemos hacer? Si no entendí bien. ¿No entendiste? Tienen que investigar teniendo en cuenta pues como un entorno laboral, ¿sí? Entorno de empresa. Listo, pero unos conceptos que son, ¿cuáles son las etapas de desarrollo organizacional? Ahí están los conceptos pues como en la tareita como tal. Si quieres se las pego y se las copio por acá. Etapas del desarrollo organizacional, características y ventajas del desarrollo organizacional, clasificaciones y dimensiones, influencia del entorno en la empresa o en las organizaciones, y con toda esa información van a hacer un mapa mental, un mapa conceptual o una infografía que van a exponer dentro de 8 días. Listo. Les voy a copiar. Oh, Yo les copio acá la tarea porque algunos, pues yo sé que de pronto a algunos les queda un poco difícil revisar. Me les dejo acá la tarea de la semana. Listo. Ahí se las pegué en el grupo. Listo. pero, o sea, que hay que buscar como una empresa, ¿cierto? No, más que buscar empresa, es como que tú investigues cuáles son esas etapas del desarrollo organizacional. Bueno, sí. ¿Y tú no trabajas? Sí, Listo, pero entonces, pues, tú pero buscas no, cuáles son las o sea, etapas del desarrollo. ajá. Dime, dime. Sí, pero le escucho que me sigo que Les la tareita en el grupo de WhatsApp. Entonces, investigan esos conceptos y digamos que tratan de hacer como una comparación con tu entorno laboral. Listo. Entonces, con lo que ocurre y con lo que tú investigas, ¿cuál es la idea? La idea es que de pronto no nos enfoquemos mucho en, así es que es esto textual, sino que si tú me vas a definir un concepto, cuáles son esas etapas del desarrollo organizacional, tú me digas, en mi empresa tenemos estas etapas. Eso fue lo que investigué porque me vas a hacer un mapa conceptual o un mapa mental. Y me vas a tratar de hacer como una relación entre lo que investigaste. No lo tienes que poner ahí en el mapa mental. Simplemente cuando tú me estés exponiendo, tú nos cuentas de pronto cuál es la relación que hay entre lo que tú investigaste y lo que verdaderamente se vive en el ámbito laboral. Listo, más haciéndolo como un tema de aplicación a lo que verdaderamente pasa en la empresa o en las empresas. o sea, es compararlo, o sea, lo que yo investigo con Sí, lo que pasa en mi tono laboral. Okay, pero escúchame, pero no es que eso lo tengas que poner en el mapa mental o conceptual, simplemente que tú nos estés exponiendo dentro de 8 días, tú nos vas a exponer tu mapa, ¿sí? Y a medida que vayas sí, hablándonos de lo que investigaste, vas haciendo la comparación. ¿Listo? o- sí. Ok, perfecto. Bueno, igual cualquier duda me van contando pues como por ahí. Bueno, entonces, listo el tema de la tarea. Les voy entonces a compartir pantalla para que hablemos un poquito de dos temas pues como que están obviamente dentro de la guía y que son súper importantes pues como con todo este tema de la psicología organizacional, del bienestar, de la satisfacción, de la motivación y de todos los conceptos que hemos trabajado. Listo, entonces les voy a compartir mi pantalla.
Y vamos a empezar, espera. Ok. Listo. Entonces, bueno, bueno, les quería mostrar el mapa mental. Entonces, el mapa mental es esto, ¿sí? Que tú puedas con imágenes representar lo que estás diciendo con una palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí nos explican lo que es un mapa mental, ¿cierto? El mapa mental me permite expresar o demostrar, digamos, como todo el tema de la creatividad, los logros, la comprensión, la autoestima, poder ser efectivos, memorizar de una manera más fácil, digamos, los conceptos. Entonces, miren que es muy, muy gráfico. Entonces, yo fácilmente podría acordarme de lo que es un mapa mental, ¿cierto? No se me va a olvidar lo que es un mapa mental. Entonces, a eso me refiero con mapa mental, en que ustedes los conceptos los puedan hacer más gráficos, o sea, que ustedes utilizan la herramienta que quieran. Listo. Entonces, es súper importante, pues, como que miren y con lo que más bien se sientan, lo puedan hacer. Listo. Entonces, vamos a revisar pues como este tema de motivación laboral, ampliar un poco más la información. Yo sé que, digamos, ¿qué? En muchas guías, en muchos momentos, en muchas partes, en la empresa, en muchos sitios escuchamos hablar de la motivación laboral, ¿cierto? Pero esa motivación, digamos, un poco el que sea eficiente, el que podamos, digamos, sacar un provecho de ella, depende de cómo lo enfoque la empresa, ¿cierto? Yo puedo estar motivado o no en el ámbito laboral, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de motivación. ¿Qué es lo que nos motiva a estar aquí? ¿Qué es lo que nos motiva a cumplir bien como con nuestras tareas, a desempeñar bien una serie de actividades que por qué? Que debo cumplir o que debo desarrollar? Entonces es súper importante tener claro cuál es mi motivación. Listo. La motivación es aquello que impulsa a los individuos a intentar conseguir mediante acciones el logro de algún objetivo, es decir, alcanzar metas, ya sean personales o de grupo. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a intentar conseguir el logro de algún objetivo? Mire que ni siquiera habla a conseguir, sino a intentar conseguir o lograr algún objetivo o alguna meta. Listo, entonces, porque simplemente tú puedes utilizar la motivación y listo, estoy motivado, voy a empezar a desarrollar pues como las actividades, voy a, por ejemplo, digamos que ustedes empiezan un emprendimiento, no sé, entonces, ¿cuál es la motivación que tienen? Digamos, si yo esta semana publiqué, no sé, digamos que yo todos los días publico en Instagram fotos de mi emprendimiento, de mi empresa, de mi actividad, ¿cierto? De mi hobby y todo eso. Y, eh, y hoy, digamos que me dio por subir información de otra cosa, ¿sí? Me dio por subir información acerca de algo más, no sé, voy a entrar en el negocio de los autos, voy a vender autos, ¿cierto? Entonces, publiqué un auto, estoy hablando de un caso hipotético, publiqué un auto que un amigo está vendiendo y resulta que, digamos que esa imagen de hoy, digamos que generó más o causó más impresión o más sensación, causó más sensación en el público, en mis seguidores, en mis contactos y las personas pues como más cercanas a mí, que empecé a recibir llamadas, notificaciones, mensajes acerca de, digamos, solicitando información del carro, que cuánto vale, que no sé qué, que si tengo este, que si tengo el otro. Entonces, digamos que para mí eso puede ser una motivación laboral, ¿cierto? Es decir, de pronto, digamos que de pronto las personas que me rodean, las personas que son mis seguidores, las personas que son mis contactos y que pueden ver mis estados y todo esto, no son
el público para los productos que yo manejo, ¿cierto? O simplemente lo que yo manejo, digamos que no es como tan atractivo para ellos, ¿cierto? Entonces, ahí me di cuenta quién es verdaderamente pues como ese público lo que le interesa es este tipo de negocios. Entonces voy a empezar, eso es una motivación para yo empezar con este negocio. Entonces ahí encontré una motivación. Listo. La idea es que nosotros, pues obviamente siempre estemos motivados. La idea es que nosotros, ahorita lo vamos a ver, no solo nos motivemos por dinero, yo sé que es un factor primordial, pero para mí hay factores mucho más importantes que el dinero, ¿sí? O sea, yo prefiero estar tranquilo en mi casa, estar tranquila, perdón, en mi casa, de pronto, pues, digamos, hablando en el caso de que estuviera en una empresa donde no tuviera, digamos, ciertas condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, hoy una chica en una empresa me contaba que en algún momento, que el ambiente de trabajo se siente desde que uno entra, ¿sí? Ella fue recomendada a una empresa por una persona muy allegada al dueño de la empresa X donde iba a trabajar, y desde que llegó y desde que entró a la empresa, entonces el gerente los reunió y desde ese momento se dio cuenta que no era el lugar para ella. Entonces, estuvo en la reunión, el señor gritaba todo el tiempo y ella estaba acostumbrada a algo más tranquilo, digamos, a no tener como esa presión del jefe ahí encima, gritándole y por qué y no sé qué, sabiendo que ellos cumplían pues como con sus tareas, simplemente era que el señor pues se sentía bien haciendo eso, ¿cierto? Gritándole a todo el mundo. Entonces muchas veces eso, digamos que esa tranquilidad, ese disfrutar de un espacio y de poderme tomar un tinto con un compañero sin necesidad de, de no sé, pues, de que lo acepte, de que podamos simplemente, no tenemos que ser amigos. Yo no voy a una empresa a ser amigos, los amigos que lleguen pues obviamente son bienvenidos, simplemente lo que se busca, lo que una debería buscar a nivel empresa en ese personal pues como de trabajo, en esos compañeros, es precisamente que haya una buena relación, que hayan verdaderos compañeros de trabajo, que se apoyen, que no sean personas que van a estar ahí como buscándote la caída, como poniéndote trampas, ¿cierto? Como para hacerte quedar mal ante el jefe. Entonces no se trata de eso, la idea es, digamos, para mí es mucho más valioso poder tener ese espacio de tranquilidad pues, que ganarme pues una cantidad X de dinero, ¿cierto? Esperen un segundo que esto se me... Listo. Ok. Bueno, la motivación desde dos puntos de vista, entonces, desde el trabajador, entonces el impulso que les lleva a actuar para satisfacer una necesidad y conseguir unos objetivos. Entonces, por eso les decía que nosotros siempre debemos tener claro cuál es nuestra motivación. Tú puedes decir mi motivación para estar acá y de pronto, ¿por qué no en algún momento tolerar todo lo que pasa y aguantarme todo lo que pasa? Es que estoy terminando de pagar mi casa, es que estoy pagando mis estudios, es que necesito pagarle la universidad a mi hijo, es que una cantidad de cosas. Entonces es lo que te motiva y de pronto eso un poco ayuda a mitigar el efecto que pueda estar generando todo ese mal ambiente en la persona como tal. Aunque no todo el tiempo podemos, digamos, encapsular esa situación que se está presentando. Entonces también digamos que es un poco por salud, ¿sí? Conozco gerentes, por ejemplo, ahí tengo un gerente de una empresa que me dice es que yo no duermo. Toda esa situación, digamos que a todo lo que ha pasado o a toda la situación normal económica de nuestro país y muchas otras cosas, sumémosle un poco la situación pues que estamos viendo actualmente, que no es ajena para ninguno, que es una situación difícil, que digamos que debemos dar gracias a Dios los que aún podemos conservar pues como ese empleo, valorarlo un poco, ¿cierto? Mucho diría yo valorarlo, pero también se ha vuelto como una excusa para muchos.
es que la pandemia, no. Debemos ir empezando a aprender y aprender a protegernos mucho ante esta situación en todos los aspectos, ¿cierto? Yo diría que, digamos, moderar un poco el cómo estoy invirtiendo mi dinero, en qué estoy gastando mi dinero, porque pues bien, ahorita tenemos trabajo, pero pues la situación no va a mejorar de un momento a otro, entonces no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces yo diría que un poco vivir el día a día, pero vivirlo de una manera consciente, ¿cierto? Entonces, bueno, volviendo al tema de la motivación, entonces cada uno tiene que tener como la motivación para poder, o el impulso que los lleva a actuar y a satisfacer las necesidades. Mirándolo desde la empresa, entonces habilidad para conseguir que los trabajadores quieran hacer el trabajo y además bien, es muy difícil, ¿cierto? No sé si de pronto aquí hay líderes de procesos o líderes de puntos de venta. Mm, hola, alguien me va a hablar. Ok, entonces es muy difícil, digamos, yo que estoy en varias empresas, es muy difícil desde el trabajo que yo hago, por ejemplo, como asesoría de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la parte de calidad y un poco de talento humano, es muy difícil comprometer a los empleados cuando, digamos, la empresa no se compromete mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es, listo, yo estoy aquí súper comprometido, por ejemplo, yo formo parte de un comité, de un COPAS o de un vigía o de un comité de convivencia, pero yo no puedo tener un espacio para una capacitación, porque si le espacio a una capacitación, entonces después va a llegar el jefe y me va a decir que yo por qué no estaba en el proceso durante esta hora o estas 2 horas que estuve en la capacitación. Pero es que ustedes fueron los que me dijeron que yo formara parte de ese comité, entonces no entiendo qué se supone que quieren que yo haga. Entonces lo que las empresas quieren, o muchas de las empresas lo que quieren es que, y lo que hacen muchas, es que, por ejemplo, en los días de descanso les dicen, hágase el curso en el día de descanso, ¿cierto? Yo asesoraba a una empresa en un pueblo y el señor lo que hacía era que los días de descanso las enviaba a Medellín a hacerse exámenes médicos ocupacionales, a hacer un curso en el SENA, la ARL. Ellos me decían, Gloria, imagínese, o sea, ¿cómo se le ocurre a ese señor que nosotros vamos a utilizar el día de descanso para ir a hacer algo que es de la empresa? Entonces no tiene sentido. Ahí no hay motivación y falta, digamos, mucha conciencia también un poco de las empresas para manejar este tema de motivación y de apersonar y de ser más, hacer que las personas, buscar estrategias para que las personas tengan más sentido de pertenencia para con la empresa, ¿cierto? Y pues obviamente motivarlos, ¿sí? Recuerden que no es solo con plata, no solo con dinero, porque, porque después va a ser un problema, ¿sí? La motivación. Ay, la motivación cuando es solo con dinero se convierte en un problema bastante grande, ¿cierto? El proceso de motivación desde el punto de vista del trabajador, entonces digamos que la motivación es para satisfacer como esa necesidad, ¿sí? Entonces cuando no hay una necesidad, pues cuando la necesidad está insatisfecha, cuando no logramos satisfacer esa necesidad, se genera una frustración, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita. Entonces, el hecho de yo no poder satisfacer plenamente la necesidad, entonces genera frustración. Pero esa frustración se da porque yo no tengo claro cuál es la motivación que me va a llegar a satisfacer pues como verdaderamente las necesidades que yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo claro es que mi motivación es esta y yo lo hago para esto, para satisfacer una necesidad específica. En ese momento, digamos que habría estaría un poco, pues digamos que la necesidad estaría satisfecha, habría una conducta que nos lleva directamente a satisfacer la necesidad y a un estado de relajación, ¿cierto? Y a un estado de relajación. Bueno,
Digamos que con respecto a la motivación en la empresa, las principales motivaciones de la empresa, pues obviamente para todas las empresas buscan una rentabilidad económica, buscan obtener ganancias, utilidades, rentabilidad, ¿sí? Que ese margen de ganancias o de utilidades o de rentabilidad sea cada vez mayor, ¿cierto? Eh, Buscan tener que invertir lo menos posible en aspectos pues como que ellos consideran no tan importantes. Por ejemplo, muchas empresas le aplican a este tema de la motivación. ¿Mm? Y un poco miremos cuáles podrían ser esas principales motivaciones del trabajador. Entonces, aumento del salario, seguridad laboral, deseo de mando, mejor situación laboral, ¿sí? Entonces, en primera instancia, pues obviamente lo que yo les decía, o sea, definitivamente ese signo pesos pesa en ese momento de yo tenerlo ahí como en primera fila de la motivación para cumplir con un trabajo, ¿sí? Obviamente a ti, lo que decíamos ahorita, obviamente uno muchas veces lo que hace es resignarse a compartir ese espacio tan tenso con X o Y persona, a tener que desplazarte durante tanto tiempo para poder llegar a una empresa que te traten mal, sí, muchas cosas, pero digamos que finalmente lo que es como los que se van a otro país mmm, a sufrir, a estar lejos, pues muchos, no estoy diciendo que todos, a estar lejos de su familia, a trabajar pues como largas jornadas, sí, a cumplir con unos horarios larguísimos o a realizar varios trabajos que no era lo que ellos consideraban pues como que iban a hacer, pero que finalmente hay una motivación. Pues primero la plata y segundo poderle, digamos, dar un bienestar, un mejor bienestar económico a su familia, poderse en algún momento llevar a sus hijos, a sus padres, no sé. Listo, entonces hay que también, pues, obviamente, identificar cuáles son esas prioridades que tenemos. Un poco acá por encima acerca de las principales teorías sobre la motivación laboral, entonces teoría de contenido, qué cosas provocan la motivación, teorías de proceso, cómo se produce la motivación. Entonces las teorías de contenido son las teorías de Maslow, las necesidades de Maslow, la teoría bifactorial de Herzberg, la teoría de las necesidades aprendidas de McClelland, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poco de cada una. No sé si habían hablado acerca de las teorías o de las necesidades de Maslow. La teoría de las necesidades de Maslow. Entonces, si vemos, ahí nos muestran claramente, obviamente desde la base hasta la cúspide de la pirámide, cuáles son esas necesidades que debemos ir superando para que la siguiente se dé, ¿cierto? Entonces, inicialmente hablamos de unas necesidades fisiológicas. Eh, el ser humano nace y empieza a acostumbrarse, a aprender y tener ciertas necesidades fisiológicas como son, no sé, caminar, aprender a ir solo al baño, ¿cierto? Digamos cuando somos unos bebés que aprendemos a dar pasitos, ¿sí? Mm, Luego pasamos a tener unas necesidades de seguridad. Mm, ¿Qué es lo que me hace a mí estar seguro? Entonces puedo alimentarme, tengo un techo, tengo comida, tengo, no sé, digamos una pareja que me da estabilidad y seguridad. Entonces ahí empiezo a identificar todas esas necesidades que generan o representan seguridad para mí. Pasamos a la siguiente, porque hablamos y lo mostramos así como en esa jerarquía, pues obviamente porque, digamos, hoy les decía por allá, yo no nazco e inmediatamente aprendo a comer, pues solo, que yo me pueda alimentar solo. Yo como ser humano no lo puedo hacer. Yo no nazco e inmediatamente camino, ¿sí? Todavía no estamos en esa capacidad de hacer o de dar ese salto, pues como para decir que ya nací y ya como un animalito, ya estoy dando pasos a las horitas. Listo, entonces pasamos a las necesidades sociales.
mm, donde hay una necesidad de relacionarme, ¿sí? Entonces, de ser aceptado por una sociedad, por ejemplo, para quienes es importante mm, ser aceptado por la sociedad, de poder asistir a reuniones sociales, en general de poderse relacionar con otras personas, ¿cierto? ¿Cuál es esa capacidad que yo tengo para relacionarme con otras personas? Pasamos a las necesidades de estima. Entonces, aparte que yo me relaciono, pues obviamente va a necesitar que sentirme querido, sentirme amado, sentirme aceptado, ¿cierto? Y finalmente tenemos las necesidades de autorrealización. Es todo lo que hacemos todo el tiempo, es todo lo que estamos haciendo cada día, ¿sí? Digamos, ustedes están, o todos, pues yo diría que todos, en este momento y sobre todo con el tema de la pandemia que hemos aprovechado como todas estas plataformas y toda esta información que nos han entregado para autorrealizarnos. Entonces, los que de pronto se han tenido que reinventar un poquito, los que han tenido que aprender, digamos, los que hemos tenido que aprender un poco a ser profes de los niños en casa, todo eso que hacemos, todo eso son aprendizajes que nos ayudan a autorrealizarnos, ¿cierto? Todos los estudios que hacemos, ¿cierto? Todo eso es lo que nos permite realizarnos como personas, ¿cierto? Y yo diría que esa pirámide, y sobre todo ahí en ese proceso, en ese concepto de autorrealización, la pirámide ahí está en una constante retroalimentación, en una constante renovación, ¿sí? Creación, está en constante como alimentación, porque todo el tiempo, pues yo diría que la mayoría de las personas, a no ser que tú terminaste, no sé, la técnica y te quedaste ahí, pero la mayoría de las personas buscan es como, digamos, muchos ascensos en la empresa, entonces siempre están como en pro de esa capacitación constante y de esa actualización, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en Sensa nos tenemos que actualizar, nosotros tenemos que presentar a la hoja de vida, tenemos que presentar 2 actualizaciones al año, es decir, una por semestre. Esas actualizaciones, pues obviamente van en pro de la mejora, pues, como del sistema educativo como tal, que la información que nosotros compartamos con ustedes, pues, sea información actualizada, que sea información acorde como con los diferentes temas, bueno, y por mil cosas, porque lo pide Secretaría de Educación, porque nos pide que estemos actualizados, pues, como en diferentes aspectos, certificados por el SENA y una cantidad de cosas, ¿listo? Entonces, por eso hablamos de esa necesidad de autorrealización, está en constante, pues como se está moviendo constantemente. Bueno, y ahorita miramos las necesidades de Maslow en el ámbito laboral. Entonces empezamos, digamos, con un sueldo, un salario, ¿sí? Un salario que nos están pagando en la empresa. Continuamos con la necesidad de tener un empleo estable que obviamente nos brinda seguridad, seguridad pues como para mí, seguridad para las familias, esa seguridad pues digamos que me brinda a mí también una estabilidad económica y una estabilidad emocional. Es muy, digamos, digamos, nosotros en Sensa trabajamos con un contrato de prestación de servicios y pues todo el trabajo, no sé, yo creo que les contaba hace 8 días o no sé a qué grupo, todo el trabajo o todos los trabajos que yo realizo son trabajos independientes. Yo trabajo independiente, entonces yo no tengo un salario fijo, ¿sí? A mí, a no ser, sí, algunos que tengo porque tengo unos contratos con unas empresas, entonces yo ya sé que cada mes me van a consignar tanto, pero de resto, no, porque yo este mes puedo hacer 4, 5, no sé, 6, 10, no sé cuántas asesorías, y el otro mes puedo hacer 4 o 5. Gracias a Dios, con todo este tema de la pandemia, la situación para nosotros, como desde la seguridad industrial y el talento humano y calidad, ha estado pues como a nuestro favor por todo el tema de los protocolos, por todo el tema de los cambios que ha tenido el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que involucra pues como todo el tema de la pandemia y muchas cosas. Entonces, pero
tener ese empleo estable, pues si digamos que no soy de las personas que le teme pues a esta situación, a no tener un empleo estable, no, porque gracias a Dios pues como que tengo esa capacidad de, no sé, de innovar, de crear, de vender esto, de coger esto, de hacer esto. Entonces siempre estoy buscando como eso que me pueda llevar a finalmente considerar como ese dinero que llega, como conformar y hacer parte de un empleo estable. Sí, me está llegando tanto, entonces es porque estoy haciendo esto, esto y esto, te lo voy a seguir haciendo así para que yo mínimo mensual reciba este dinero que es lo que necesito y lo que llegue más, pues obviamente súper bendecido y súper agradecido, ¿cierto? Entonces es un poco eso, es un poco conseguir pues como esa estabilidad económica y eso que nos da seguridad en todos los aspectos, ¿cierto? Participación en equipos de trabajo, ¿sí? Mm, yo siempre les hablo mucho de la importancia del trabajo en equipo y la importancia de participar de esos equipos de trabajo. Siempre les hablo de la importancia por ejemplo, de la importancia de hacer, por ejemplo, algo tan sencillo como un trabajo en equipo, ya sea virtual o sea presencial, porque he tenido situaciones donde hay chicos que me dicen, no, es que yo no trabajo con nadie, es que yo todo lo hago sola. Entonces, es muy importante porque lo que estamos tratando, digamos, desde el aula de clase, es tratando de involucrarlos en ese ámbito laboral, ¿sí? Porque usted difícilmente en una empresa va a poder sobrevivir. Cuando hablo de sobrevivir es como permanecer, ¿cierto? Permanecer dentro de ese ámbito laboral sin pertenecer o sin participar de un equipo de trabajo, ¿sí? Usted requiere de unas personas para poder cumplir con su tarea o con su meta. Y es súper importante cómo te involucres o cómo participes de esos diferentes equipos de trabajo. Seguimos con ascenso, responsabilidad en el cargo. Sí, pues obviamente todo lo que hacemos y todo ese esfuerzo y toda esa dedicación que hacemos es buscando lograr, buscando conseguir, por ejemplo, lo que les hablaba ahorita acerca de estudiar y que muchos me lo manifiestan, digamos, en las clases o cuando me hablan, profe, sí, es que yo estoy haciendo esta técnica porque estoy buscando un ascenso en mi empresa o porque ya me ascendieron, pero necesito tener pues como la técnica, necesito terminar la técnica para poder, eh, digamos, un poco responsabilizarme más del cargo, apersonarme más de ese cargo, ¿cierto? Entonces, obviamente todo el tiempo tenemos que enfocarnos en crecer, en hacer carrera dentro de la empresa, en ascender hasta donde nos lo permita. Y si de pronto ahí no, ya muchas veces me dicen, profesor, yo sentí, y muchas veces uno lo siente, y uno es el único que puede identificar ese momento, cuando cumple el ciclo en una empresa. ¿Por qué? Porque tú sientes que llevas tanto tiempo ahí, ya estás como estancado, ya sientes como que ni para más para atrás que para adelante. Entonces, uno es el que debe identificar ese momento para poder crecer y para poder seguir avanzando. Si piensa un poco, digamos, en la satisfacción de poder conseguir, pues, o tener más logros o una autorrealización, ¿cierto? Porque tú te podrías quedar ahí en la zona de confort. Si vieron el video, si vieron ustedes a los que se los, no fue ustedes a los que se los mostré, ¿cierto? Ustedes se pueden quedar ahí en la zona de confort. Es que tengo otro grupo súper parecido. Pensé que era ustedes. Pueden quedar ahí en la zona de confort, o sí, bueno, no me acuerdo. O pueden simplemente salirse y buscar pues como una zona de aprendizaje. Me estoy comiendo unos confites más ricos. Ahí como para antojarlos. Ok. Listo. Y por último, en esa pirámide, entonces, éxito profesional y satisfacción del trabajo bien hecho, ¿cierto? Entonces, después, obviamente, de yo cumplir con todos estos aspectos y todas estas partes que forman parte de esa pirámide, entonces yo voy a finalmente llegar a ese éxito. Miren, el éxito profesional es también obviamente un éxito
personal, porque el hecho de que usted sea exitoso profesionalmente lo hace ser pues mejor persona, pues debería ser así, ¿cierto? Lo hace ser mejor persona y mire lo que dice ahí, satisfacción del trabajo bien hecho. El hecho de poder lograr esos objetivos y poder lograr ese éxito y poder tener tanto éxito a nivel profesional es digamos, un poco la compensación a un trabajo bien hecho, ¿cierto? Ok. Condicionantes de Maslow, entonces, primero las necesidades se hacen más patentes cuando menos cubiertas están, es decir, se hacen más evidentes. Segundo, las necesidades superiores se plantean cuando ya están cubiertas las inferiores, lo que les explicaba ahorita. Cuando un individuo renuncia a llegar a los niveles superiores de la pirámide, dedica mayor esfuerzo a cubrir las inferiores. Entonces me quedé ahí en mi zona de confort, no quiero avanzar, no quiero salir de acá, me da miedo, no sé, una cantidad de cosas ilimitantes que nos llevan a no enfrentarnos o a no salir de esa zona de confort. Ok, los individuos que tienen completamente cubiertas las necesidades de un nivel inferior desean con fuerza cubrir necesidades de niveles superiores. Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland. Entonces, las necesidades se aprenden en la infancia y están relacionadas con su ambiente social y cultural. Sí, un poco no, relacionado con unas bases, ¿sí? Eh, con unas bases como, por ejemplo, no sé, yo tengo unos valores que me han inculcado en mi casa, ¿sí? Y eso es lo que me permite podría ser, digamos, haciendo una relación, eso podría ser lo que me permite no dejarme influenciar, ¿sí? Digamos, yo tengo un hijo, yo lo crié en base a unos valores, a una ética, a una moral, y en un momento dado estamos en un sitio donde no hay muy buena influencia, por ejemplo, ¿sí? Un sitio donde los jóvenes digamos que están dedicados a hacer pues como actos delictivos y demás. Esas bases, esa ética, esa moral, esos valores podrían hacer que mi hijo, ¿sí?, pueda enfrentar con más facilidad, ¿sí?, eh, pues el hecho de no dejarse influenciar por ese ambiente externo. Listo. Entonces, eso un poco acerca de las necesidades aprendidas, lo que yo tengo no tiene por qué cambiar porque esté en X o Y lugar, ¿cierto? Yo creo que hace 8 días sí hablamos acerca del hecho de yo no tengo que cambiar para encajar en una sociedad, ¿cierto? Entonces, es súper importante. Bueno, esa teoría de las necesidades aprendidas de McClelland, entonces el ser humano actúa fundamentalmente por 4 impulsos: la motivación del logro, digamos un poco enfocado en obtener los mejores resultados; motivación de afiliación, sentirse parte de un grupo; motivación de competencia, trabajos de alta calidad; motivación por el poder, control de los medios e influir en las personas. La teoría bifactorial de Herzberg, entonces, nos habla de dos necesidades, higiénicas y motivadoras. Las higiénicas, entonces, nos habla de una insatisfacción y de una no satisfacción. Las necesidades motivadoras nos habla de una no satisfacción y de una satisfacción, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades higiénicas? ¿Cuáles son esos factores higiénicos y motivacionales? Entonces, gestión de la compañía, relación con los superiores, las condiciones de trabajo, los sueldos y los salarios, relacionarme con personas iguales, ¿sí? Es decir, una equidad, el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, las responsabilidades y el progreso. Las teorías de proceso, entonces, la teoría de la finalidad de Luke, la teoría de la expectativa de Brown y la teoría de la equidad de Adams. Ay, espera.
La teoría de la expectativa, entonces la motivación o me escribe la motivación del trabajador, me dice que depende de la intensidad con la que se desea lograr un objetivo y la probabilidad que existe de alcanzarlo, ¿cierto? Se enfoca un poco más en, listo, no tanto cuál es tu motivación, sino qué probabilidad tienes de alcanzar esa meta, ¿cierto? Y el esfuerzo realizable por una persona depende de la probabilidad de obtener un determinado rendimiento, depende de la recompensa y de la importancia que le dé a estos dos elementos, al rendimiento y a la recompensa. La teoría de la finalidad del look, entonces la motivación es una actividad consciente y cuanto más elevados sean los objetivos que un individuo desea, mayor será su nivel de ejecución. Para ello se debe dar los siguientes elementos: definir con claridad las metas, adecuar estas a las condiciones de los trabajadores deben aceptarlas. Listo. Teoría de la equidad de Adams: los individuos establecen comparaciones entre las contribuciones que realizan y las retribuciones que obtienen de la empresa, y a su vez con la de sus compañeros de trabajo. Hay unas técnicas de motivación laboral que son, es decir, cómo podrías tú motivar a tus empleados. Entonces, obviamente con el ascenso, promoviéndolos en el trabajo, generando pues como una política salarial que les permita y que los beneficie a ellos, teniendo un buen ambiente de trabajo, valoración hombre puesto de trabajo, ¿cierto? Hay diferentes estrategias y actividades que nos permiten pues como llegar a este medios para evaluar la motivación, la observación y valoración de actitudes de los trabajadores, los cuestionarios o listas de preguntas o listas de chequeo, las entrevistas, las encuestas, el análisis de condiciones de trabajo. La frustración es el estado de tensión emocional que se produce cuando aparece un obstáculo que impide alcanzar un objetivo. Entonces la frustración se da por, digamos que va muy de la mano un poco del no poder cumplir o satisfacer nuestras necesidades en el momento de que esa motivación esté, digamos, en marcha, ¿cierto? Que nosotros estemos enfocados en el cumplimiento de un objetivo y que haya pues como esos obstáculos que se nos mencionan para poder llegar a ellos. Consejos para superar la frustración: entonces prevenir la situación frustrante, obviamente, analizar objetivamente la situación desde diferentes puntos de vista, qué es lo que te está impidiendo llegar a cumplir la meta, evitar que afecte a nuestra conducta, evitar las conductas agresivas hacia otros, desarrollar la autoestima y definir un plan o estrategia. Frustración, para terminar acá, frustración y técnicas de motivación aplicables. Entonces, ¿cuáles son las causas de la frustración? Tareas monótonas y repetitivas, puestos inferiores a las capacidades del trabajador. Las técnicas de motivación aplicables serían análisis y diseño de puestos de trabajo, ¿cierto? Para la frustración de retribución inadecuada a la productividad del esfuerzo, entonces se pueden hacer modelos de retribución basados en la teoría de la equidad, ¿sí? Es decir, que nosotros podamos recibir el salario de acuerdo a que seamos como equitativos, ¿cierto? Imposibilidad de participar en las decisiones. Entonces la técnica de motivación sería sistema de organización, participación y promoción eficaz. Y de la incapacidad para el desarrollo de las tareas y falta de expectativas, entonces lo que hacemos es un plan de formación capaz de potenciar las capacidades de los trabajadores. Listo. Esto por este lado de motivación. Yo les voy a enviar esta presentación ahorita para que ustedes la... Y bueno, quería pues también como hablarles un poco acerca de la compensación de los empleados, ¿sí? Digamos que esa compensación es la remuneración que nosotros entregamos a los empleados y son beneficios recibidos por los empleados, por los, para los recibidos por ellos por las tareas que realizan en la empresa, ¿cierto? Entonces, esa compensación está directamente relacionada con la remuneración, constituye la mayor porción de los costos operacionales, es la razón principal para buscar trabajo, digamos, pues obviamente esa compensación de lo que hablamos ahorita, incluye beneficios económicos y no económicos para los empleados, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar cuáles son los tipos de compensación. Entonces hay una compensación directa,
donde incluimos pagos recibidos por los empleados en forma de salarios, bonos y comisiones, lo que normalmente recibimos pues como en las quincenas de la forma como nos paguen, y una recompensa indirecta que son prestaciones y recompensas no económicas recibidas por los empleados en vacaciones, seguros médicos, planes de celular, ¿cierto? Y todo pues lo que la empresa por ley debe darnos. ¿Cuáles son esos tipos de compensación? Entonces, la compensación financiera que lo mencionábamos ahí, directa e indirecta, y la no financiera, que son reconocimientos, logros, ascensos, ¿sí? Entonces, por eso les hablaba ahorita un poco y siempre les menciono y siempre súper les hago énfasis en el tema con respecto a que la compensación o que esos planes motivacionales o de compensación no siempre deben ser en dinero, ¿sí? Porque finalmente, en el momento en que tú no tengas cómo hacerlo de esa manera, vas a ver pues como el desfase en el área que sea. En producción, entonces vas a ver la disminución en producción, en ventas vas a ver la disminución en ventas, no sé, en conseguir clientes, entonces vas a ver que no hay tantos clientes este mes porque la compensación no fue suficiente, porque no fue lo que siempre me has dado, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características de la compensación? Entonces, cumple con los requisitos legales, el pago es justo según el esfuerzo, equilibrada y diversificada, no debe ser excesiva e imposible de costear, satisfacer las necesidades básicas de los empleados, debe ser motivante e incrementar el esfuerzo y satisfacción de los empleados. Listo. Ok, bueno chicos, era pues como la información que les iba o les traía pues como para hoy. Eh, no sé si de pronto tengan alguna duda. Día uno, día uno. Hola chicos, hay quien hay conectado. ¿Y cómo se llama el desafío? Señora, ¿cómo se llama? Patri, ¿me hablaste? No, señora. Hola, ¿me hablaste? No. Ah, bueno, es que Eso se le quita como el que se movió tu... micrófono cuando Ah, se le quita bueno. solito. Oh, ok, perfecto. Bueno, que te comente. Bueno, chicos, entonces les repito, no les he calificado la tarea esta semana, el fin de semana me pongo al día. Cualquier duda que tengan, porque ya la otra tarea está ahí montada, me cuentan. No sé si aquí hayan algunas personas que todavía me daban trabajos de la primera semana. Si es así, yo les he estado como por ahí hablando, pero pues también no puedo estar detrás de todos para que lo hagan. Entonces, si de pronto es así, pues me hablan y me cuentan qué inconvenientes tienen y miramos la forma de solucionarlo. ¿Listo? Muchísimas gracias por Listo, profe. si no tienen más preguntas, voy a dejar de grabar entonces.